vamos a leer el Salmo 98. Así que si queréis seguirlo mientras lo leo, por favor buscad en vuestra Biblia el Salmo 98. Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pues vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios, que tú eres el Rey, y como nos recuerda este Salmo, tú eres un Rey justo, un Rey que viene a juzgar la tierra con justicia. Y por un lado, Señor, tenemos anhelo de justicia porque vemos este mundo con mucha podredumbre por culpa del pecado, con mucha injusticia, y a la vez, Señor, también vemos la injusticia dentro de nosotros y sabemos que si tú juzgas al mundo con justicia nos vas a tener que castigar. Pero también, como nos recuerda este Salmo, tú has enviado tu salvación a tu pueblo, tu salvación sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, y la has hecho notoria delante de las naciones. Tú enviaste a tu Hijo para mostrar tu justicia, para mostrar que tú eres un Dios que no tiene por inocente al culpable, que tiene que castigar el pecado. Pero como también eres un Dios misericordioso, tú, para no castigarnos a nosotros, enviaste a tu Hijo, para que Él recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Así que, Señor, podemos alegrarnos hoy en tu justicia y en tu misericordia y en tu verdad por el sacrificio de tu Hijo. Porque, Señor, ya no tememos que nos castigues. Sabemos que tú has sido justo, pero también has sido misericordioso con nosotros. Y el castigo que merecíamos lo derramaste sobre Él. Y ahora nos ves como Él, nos ves con su justicia. Y nos podemos acercar a ti, Señor, sin ningún temor. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, que se entregó por nosotros, que se sacrificó por nosotros y nos limpió de todos nuestros pecados. Señor, queremos aclamarte esta mañana, como dice este Salmo. No hay otro Dios como tú, no hay nadie que pueda hacer las obras que haces tú. ¿Quién podía haber pensado en una salvación como esta? Es algo que nos asombra. Y, Señor, queremos honrarte, queremos darte lo mejor de nosotros. Queremos amarte, Señor, corresponderte con el amor que tú has tenido hacia nosotros. Queremos hacerlo esta mañana como tu pueblo, juntos, aunque no podamos cantar, Señor, pero que todas las cosas que hagamos aquí, queremos que sean de tu agrado, queremos que te honren, queremos que te ensalcen. Y te pedimos que nos guíes, Señor. Nosotros somos imperfectos, pecamos contra ti muchas veces y necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos limpies, que nos transformes y que nos hagas como tu Hijo Jesucristo. Bendícenos esta mañana, guíanos y háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz por medio de David, tu siervo, cuando venga a predicar. Danos entendimiento, danos atención y pon en nosotros el deseo de poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, para no olvidar los cánticos que cantábamos hace unos meses, hoy voy a leeros uno de los cánticos, este que se titula Solo en Jesús. Espero que pronto podamos cantarlo todos juntos. Dice así este cántico. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. El fundamento de mi fe, la inamovible roca es. Cuán alto amor, profunda paz. Calma el alma en ansiedad. Consolador es mi Señor. En su amor yo firme estoy. Solo en Jesús el Creador de su honra se despojó.
Como un siervo se humilló y su pueblo lo despreció. Cuando la cruz por mí murió, la ira de Dios él aplacó. Todo el pecado él cargó, por su justicia salvo soy. Allí en la tumba reposó el cuerpo de mi Redentor, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó. En la victoria que alcanzó, la maldición de mí quitó. Él mío es y suyo soy, con su sangre él me compró. Ya no hay culpa ni temor, tengo el poder del Salvador. Desde el principio hasta el fin, Cristo dirige mi existir. Nadie podrá, ni Satanás, de su mano a mí arrebatar. Y hasta que Él venga o muera yo, en su poder yo firme estoy. Entre la mascarilla, las gafas y el micro, pues mis orejas están por encima de sus posibilidades. Menos mal que no llevo piercings ni auriculares. Bien, vamos a acercarnos al Señor en confesión de pecado. Y en esta ocasión nuestra oración está basada en el Salmo 111. Y así nos acercamos a nuestro Dios. Señor y Dios nuestro, ante ti confesamos esta mañana que, aunque tus obras son grandes, no las buscamos como debemos ni nos deleitamos en ellas. Son gloriosas y hermosas, justas y permanentes, memorables y maravillosas, pero no las apreciamos lo suficiente ni nos impulsan a alabarte con exultación y ganas. Eres clemente y misericordioso. Nos alimentas y provees para todas nuestras necesidades con abundancia. Sin embargo, aspirando a mayores providencias y dando por sentado aquello que nos das sin merecerlo, tenemos corazones ingratos, codiciosos, egoístas e insensibles a tanta generosidad y benevolencia. Eres fiel a tu pacto y por ello nos has salvado sin merecerlo. Nos has redimido al precio de la vida de tu Hijo y nos harás perseverar en la gracia, pero vivimos en dudas e incertidumbres que te hacen parecer mentiroso, infiel y descuidado. Santo y temible es tu nombre, y al mismo tiempo te acercas al pecador y le das paz y calma, pero te consideramos demasiado severo y nos mantenemos reservados y a distancia. Nos falta temor de ti y por eso escaseamos en sabiduría, entendimiento y obediencia. Señor, confesamos estas faltas. No encubrimos nuestra necedad ni nuestra falta de cordura, sino que abiertamente aceptamos nuestra culpa y confiamos en tu limpieza y en la restauración de nuestras almas. El Señor es un Dios perdonador. Él se deleita en perdonar, como podemos aprender en Lucas capítulo 23, versículo 24. Nuestro Señor, en el momento de mayor angustia desde la cruz, oraba por aquellos que, como el ladrón que estaba a su lado, pedían perdón y buscaban su clemencia. Y allí leemos que Él oraba al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la promesa del Señor y esa es nuestra confianza. Quisiera que continuemos leyendo el Catecismo de Heidelberg. Estamos viendo los distintos mandamientos, su significado y lo que el Señor demanda de nosotros en cada uno de ellos. Y llegamos a la pregunta 110, donde se dice lo siguiente: ¿qué prohíbe Dios en el 8º mandamiento? Respuesta: Dios prohíbe no solo el robo y la rapiña que castiga la autoridad, sino que llama también robo a todos los medios malos y engaños con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por una apariencia de derecho, como son el peso falso, la mala mercadería,
la moneda falsa, la usura o por cualquier otro medio prohibido por Dios. También prohíbe toda avaricia y todo uso inútil de sus dones. Pregunta 111. ¿Qué te ordena Dios en este mandamiento? Respuesta. Buscar en la medida de mis fuerzas aquello que sea útil a mi prójimo, hacer con él lo que yo quisiera que se hiciese conmigo y trabajar fielmente a fin de poder asistir a los necesitados en su pobreza. Esas son las cosas que creemos. Quiero presentaros un nuevo himno de este himnario que contiene los 150 salmos, algunos de ellos en varias versiones. Y hoy quiero presentaros un himno basado en el Salmo 8, que dice lo siguiente: sobre la tierra, oh nuestro Dios, tu nombre es sin igual, pues sobre el cielo has puesto tú tu gloria y majestad. Bocas de niños y bebés que afirman tu vigor, tu fortaleza frente al vil que acalla al vengador. El cielo que podemos ver, tu dedo lo esculpió. La luna y las estrellas que hay, tu mano las formó. Y digo, ¿qué es el hombre, oh Dios, para que te acuerdes de él? ¿Por qué te acuerdas de él? ¿Y qué es el hijo del mortal? ¿Por qué piensas en él? Pues tú le hiciste algo menor que un ángel o deidad. Lo coronaste como a un rey de gloria y majestad. Le hiciste ser gobernador sobre tu creación. Pusiste así bajo sus pies cuanto es tu posesión. La oveja, el buey, el ave, el pez, del campo el animal. Sobre la tierra, oh nuestro Dios, tu nombre es sin igual. Vamos a pedir al Señor que continúe con nosotros a la hora de estudiar su palabra. Señor nuestro Dios, venimos delante de ti, trabajados y cargados por causa de la situación que nos rodea, por las angustias que nos provoca, por el pecado, Señor, que aún permanece como remanente en nuestro corazón, que nos llena de culpa, de pesar, que nos quita el gozo, los deseos de tener comunión contigo, de acercarnos a ti en oración, de escuchar tu voz, leyendo tu palabra. Pero tú, a los que se sienten como nosotros, nos dices, venid a mí. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque no solamente de manera individual, sino cuando estamos presentes juntos como iglesia, como esta congregación que tú has querido establecer en esta localidad, venimos a ti, Señor, para adorarte, como ya hemos comenzado a hacer, como queremos seguir haciendo y como esperamos hacer hasta que nos despidamos de esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque tú pones en nosotros estos cánticos y estos deseos de poder elevarlos a ti desde nuestros corazones con nuestras gargantas. Estamos limitados, Señor, tú sabes por qué, y más anhelos tenemos aún, Señor, de que llegue ese día en que podamos elevar cánticos a ti, que lleguen a tu presencia como un olor fragante, como una ofrenda que sale desde nuestros corazones redimidos y agradecidos a ti. Mientras, Señor, te damos gracias por cada uno de estos poetas, de estos autores que han plasmado estas verdades contenidas en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los músicos que han puesto melodías a esos poemas. Y gracias, Señor, por aquellos que habitualmente nos ayudan a elevar estas canciones. Señor, queremos vivir para ti. Queremos, Señor, comenzar esta semana recordando aquella tumba vacía que encontraron aquellas mujeres que un domingo como hoy fueron esperando ungir el cuerpo del Señor, se encontraron que había resucitado. Y en el poder de esa resurrección salieron de allí para anunciarlos a otros. Y ese anuncio fue proclamado de boca en boca hasta llegar
20 siglos después a nosotros. Te damos gracias, Señor, por esa cadena de predicadores fieles que la ha ido preservando y que la ha ido predicando a las siguientes generaciones. Gracias por aquellos, Señor, que nos animaron a nosotros a considerar los dichos de tu boca, aquellos que nos ayudaron a entenderlos, aquellos, Señor, que nos enseñan constantemente. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas dignos de tal honor, que también reconozcamos nuestra responsabilidad de transmitirlo a nuestros hijos, a las generaciones presentes y las que puedan venir detrás de nosotros. Padre, que no seamos negligentes con tu palabra. Venimos a ti, Señor, en esta mañana con esa anticipación de saber que lo que tú tengas preparado para nosotros será bueno. Esperamos, Señor, que tú nos estimules a la alabanza, que tú nos estimules a la reflexión sobre la grandeza de tu obra salvadora y sobre nuestra respuesta a ti. Señor, que en gratitud vivamos vidas que no te avergüencen, sino, Señor, que sean propias de aquellos que están cubiertos con la sangre y con la justicia de tu Hijo. Señor, queremos acordarnos de aquellos que por diferentes causas no pueden estar con nosotros y algunos ya por mucho tiempo. Te pedimos que les acompañes. Gracias por los medios que nos permites usar para que ellos puedan seguirnos desde la reclusión en la que se encuentran. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu también esté sobre ellos y que los edifique. También, Señor, oramos por las iglesias que hay en esta ciudad donde se predica tu palabra fielmente. Que tú, Señor, bendigas a tus siervos que hoy se ponen delante de tu pueblo a proclamar lo que tú has dicho. Sé con ellos, Señor, y aquellos que puedan estar errados en su entendimiento y por lo tanto estén enseñando doctrinas falsas. Te pedimos, Señor, que tú les conviertas, que tú les transformes, que tú les des un deseo de escudriñar las Escrituras hasta encontrar las gemas, los diamantes, el oro que hay en ellas escondido, Señor, y que así la proclamen con pureza. Unge a tus siervos, Señor, que han de escuchar, aquellos que han de predicar y que todos salgamos de estos lugares de reunión como habiendo visto al invisible. Lo esperamos todo de ti y te lo suplicamos todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a continuar considerando el libro del profeta Isaías. Llegamos hoy al capítulo 42 y vamos a ver los primeros 17 versículos. Isaías, capítulo 42, leeremos y luego meditaremos en los primeros 17 versículos. Y así nos habla el Señor. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que extendió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Cantad al Señor un cántico nuevo, vosotros que descendéis al mar y todo lo que hay en él. Cantad vuestra alabanza desde los confines de la tierra, vosotras costas lejanas y vuestros habitantes. Que alcen la voz el desierto y sus ciudades y los poblados donde Cedar habita. Que canten de alegría los habitantes de Selá y griten desde las cimas de las montañas.
Den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas. El Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra despertará su celo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Por mucho tiempo he guardado silencio. He estado callado y me he contenido. Pero ahora voy a gritar como parturienta. Voy a resollar y jadear al mismo tiempo. Devastaré montañas y cerros y secaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré los estanques. Conduciré a los ciegos, por caminos desconocidos. Los guiaré por senderos inexplorados. Ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. Pero retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes, vosotros sois nuestros dioses. Esta es la porción que vamos a considerar con la ayuda del Señor. Antes de entrar a considerar este pasaje en concreto, quiero que dediquemos unos minutos a ver hacia dónde nos dirigimos. Bueno, básicamente desde que comenzamos a ver el capítulo 40, estos últimos 26 capítulos desde el 40 hasta el 66. Es necesario hacer alguna aclaración para poder tener un entendimiento del terreno que vamos a pisar. Y es que aquí vamos a comenzar a ver cómo el Señor nos trae una enseñanza sobre el siervo del Señor. Y ese va a ser un concepto clave, no exclusivo de Isaías, ni exclusivo solamente de estos últimos 26 capítulos, pero aquí se va a hacer muy prominente. Y quiero que demos un salto al Nuevo Testamento en nuestras mentes. Recordad que después de que el Señor ha resucitado, va andando un recorrido de 10 o 12 kilómetros a aquella aldea de Maús y se encuentra a aquellos dos discípulos que están confundidos, están desanimados porque el Señor en el que habían puesto su confianza, lo último que saben de él es que ha sido muerto y sepultado. Y vemos cómo el Señor, antes de revelarse a ellos como el Jesús resucitado, les abre las Escrituras. Les abre las Escrituras desde Moisés hasta los profetas y les dice que todas las Escrituras hablan de él. Y eso es un principio que nosotros tenemos que tener bien claro. Por encima de las historias de los personajes que a veces pues les leemos a nuestros hijos y los presentamos como grandes héroes, hombres y mujeres a imitar, etc. Por encima de todo eso, en el fondo no eran más que hombres y mujeres caídos y en todo caso, en el mejor de los casos, redimidos por la gracia del Señor. Vemos como la intrahistoria, lo que está detrás de todo eso es el anuncio de la venida del Señor Jesucristo. Y fijaos la similitud entre aquel encuentro del Señor con los discípulos en el camino de Emaús y la situación de Isaías con el pueblo al cual él les tiene que hablar. Es un pueblo igual de desanimado, de deprimido, están siendo asediados por el imperio asirio. No pasará demasiado tiempo antes de que sean llevados a Babilonia. Han perdido toda esperanza, lo hemos visto anteriormente, se cuestionan si Dios está en control, si Dios tiene poder o si a Dios realmente le preocupa o está dispuesto a intervenir. Y en medio de esa situación, el Señor llama a Isaías para traer consuelo. Igual que aquellos dos discípulos están desconsolados porque toda su esperanza ha sido colgada en una cruz y luego sepultada, pues también este pueblo de Israel, 700 años antes de Cristo, está igualmente deprimido. Pero lo que Isaías va a hacer en estos últimos capítulos, desde el 40 en adelante, es enfatizar eso, que la palabra del Señor es viva y eficaz y que el Señor cumplirá su propósito con ella. Ya llegaremos al capítulo 55,
donde en el versículo 11 el Señor afirma que su palabra que sale de su boca no volverá a él vacía. Las palabras del Señor no son palabras vanas. Como hoy escuchamos, esta crisis pasará, saldremos mejor, no hay que preocuparse. Y pensamos que esos eslóganes, que pueden ser simpáticos, pueden ser tal vez seductores, son vacíos. No sabemos si la cosa va a mejorar o a empeorar, si los que estamos aquí no nos volveremos a ver nunca más. Eso no lo sabemos. Pero vemos como el Señor dice, mis deseos para vosotros no son palabras vacías. Mi palabra siempre cumple el propósito para el cual yo la envío. En otras palabras, mi gracia no puede frustrarse. Y eso es parte del significado cuando usamos esa expresión de la gracia irresistible. ¿Verdad? Es que la gracia de Dios nadie la puede hacer fracasar. Y es cierto que este pueblo, aquella generación, se ha apartado del Señor y el Señor les está disciplinando. Pero como no dudamos cuando un padre está disciplinando a su hijo del amor de ese padre a ese hijo, tampoco aquel pueblo tenía que dudar de que el Señor, es cierto, les estaba haciendo pasar por un terreno de disciplina muy duro. La cosa se iba a poner aún peor, pero eso no significaba que las palabras del Señor, las promesas de salvación, de salvar a un remanente, iban a ser vanas, iban a ser un brindis al sol. Es cierto que el Señor habría de venir con un juicio terrible, y de eso también nosotros tenemos que tomar nota, porque lo que fue dicho en el pasado tiene vigencia para nosotros. Por ejemplo, el profeta Malaquías dice, capítulo 3, versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fijaos, el Señor iba a traer juicio, iba a lavar a Israel, iba a purificarlo como con fuego, pero eso como un acto de gracia. Y el Señor llama a los suyos a través de distintos profetas. Dice, porque yo soy así, porque soy fuego consumidor, y porque mis palabras no son vanas, ni cuando prometo salvación, ni cuando anuncio juicio, vosotros preparaos para ello. Y dentro de ese contexto hay una enseñanza que el Señor nos da desde el principio de los tiempos. Fijaos, el primer hombre, hecho perfecto, maravilloso, el hombre mejor dotado en todos los sentidos mentales, espirituales, en buena comunión con el Señor, y ha sido un fracaso. Y cuando somos representados por Abraham, Dios hace un pacto con la humanidad a través de Abraham, otro fracaso. Y con Isaac, y con Jacob, y con José, y con Moisés. Y luego con los reyes David, Salomón. Todos aquellos hombres que se suponía que tenían que representarnos, que ser el siervo del Señor que nos saque de esto, todos uno tras otro han fracasado. El propio Isaías tampoco está exento de esa situación. Todos se quedaron cortos. Y porque ese es el mensaje de toda la Biblia, el Señor está diciendo, yo voy a enviar a mi siervo, por así decir, mi siervo con mayúsculas, todo mayúsculas. Porque ninguno de mis otros siervos ha sido capaz de hacer, desde Adán hasta el último, ha sido incapaz de traer redención. Por lo tanto, tengo que traer juicio. Pero en medio de esto, levantaré un siervo que hará aquello para el cual lo llamo. Y así toda la Biblia, ¿no? Desde el Génesis capítulo 3, en que el hombre cae y es echado del jardín, hay un deseo del Señor de una vuelta a ese jardín. Pero no hay hombre, no aparece ningún hombre en todos esos tiempos que sea capaz de introducir al hombre de nuevo al lugar de comunión con Dios. Y por eso el Señor anuncia como buenas noticias que va a enviar un siervo especial. Ha de ser un profeta como Moisés, pero aún muchísimo mejor. Ha de ser un sacerdote como Aarón, pero del orden de Melquisedec. Ha de ser un rey como David, pero un rey que se siente en un trono eterno. Bueno, pues de esto nos habla no solo Isaías, sino toda la Biblia. Está apuntando, este no vale. Imaginaos, si Dios le promete a la mujer que un hijo suyo sería el que pondría el mundo en orden y pondría al hombre en comunión con Dios,
Cada mujer descendiente de Eva, cuando espera un bebé, espera que este sea el que redime. Y algunos prometían un poco, hasta que metían la pata. Quedaban desechados. Este no vale, este no vale, este no vale. Y el Señor dice, yo enviaré. Uno vendrá que será capaz de poner las cosas en orden. Y de ese es del que va a hablar Isaías de una manera especial en estos últimos 26 capítulos. Y dentro de eso nos vamos a encontrar con 4 pasajes que se conocen como los cánticos del siervo. Este es el primero de ellos en el capítulo 42, versículos 1 al 7. Luego encontraremos otro en el capítulo 49, versículos 1 al 6. Luego en el capítulo 50, versículos 4 al 9. Finalmente en el capítulo 53 y versículo 12 hasta el capítulo 52 y capítulo 53. Bien, o sea que esto es lo que os anuncio que va a venir. Ahora nos queda por identificar quién es ese siervo. Yo ya estoy adelantando cosas, pero si nos ponemos en las sandalias de aquellos hombres y mujeres en Jerusalén 700 años antes de Cristo, pues podrían tener dudas. Y no solamente aquella gente, sino incluso hoy. Fijaos que lo que a nosotros nos puede parecer muy claro, al menos cuando se nos explica, hay tantos que lo ponen en duda. Este pasaje, esta porción a partir del capítulo 40, los teólogos liberales dicen, bueno, no puede ser que el Señor, por ejemplo, anuncie el levantarse Ciro para dejar salir a su pueblo que había estado 70 años en Babilonia y que vuelvan a su tierra y reedifiquen los muros de Jerusalén y reedifiquen el templo y pida al pueblo que oren por él. Dice, esto no puede ser. Ellos, los liberales, no creen en los milagros, no creen en que Dios pueda anticipar las cosas. Entonces hacen todo tipo de encaje de bolillos para decir, bueno, aquí Isaías se estará refiriendo a cualquiera, por ejemplo, menos Ciro, porque vendría casi 200 años más tarde, y mucho menos se puede referir estos pasajes del siervo a Jesucristo. Los liberales quieren lo mejor de ambos mundos, lo mejor del cristianismo, las promesas, la salvación, la gracia, pero sin las demandas que eso hace. Pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos entendido que estas cosas dichas de antemano están anunciando la venida de ese gran siervo. Quiero deciros que solo a Israel como un colectivo y al Mesías individualmente se le llama el siervo del Señor. A veces en singular, por ejemplo, en este versículo 1 del capítulo 42, aquí mi siervo, capítulo siguiente, vosotros sois mis testigos de Jehová y mi siervo que yo escogí, se habla en singular, y otras veces se habla en plural. Por ejemplo, en el capítulo 54, 17, dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Ahí está en plural. Capítulo 63, esta oración. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. O sea que Isaías, el Señor a través de Isaías, habla del siervo en singular. No siempre, y ahora lo veremos, no siempre es una referencia directa al Mesías. A veces es una referencia a la nación. Otras veces a Isaías lo llama mi siervo. A Ciro, que iba a ser siervo del Señor para liberar al pueblo. Pero si lo miramos como un todo, nos daremos cuenta, sin forzar el pasaje, sin hacerle decir lo que nos dice, que estas referencias que vamos a estar viendo en las próximas semanas, si Él lo permite, son al pueblo del Señor y a su pueblo por excelencia, que es Jesucristo. Fijaos que a Jesús se le llama, es el verdadero Hijo de Dios. Israel es el Hijo de Dios que no llegó a vivir como un verdadero hijo, pero su hijo viene de ese pueblo. Recordad cuando el Señor manda a Moisés a que vaya ante Faraón, que le dice, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi hijo. Y de esa nación que él llama su hijo, va a venir el Mesías. De ahí que muchas veces no sea tan fácil distinguir cuando se trata
del pueblo de Israel como un todo y cuando se trata de aquel siervo con mayúscula que vendría del pueblo del Señor. Bueno, pues esto es un poco la introducción que tal vez que teníamos que haber hecho al comenzar el capítulo 40, pero lo hemos hecho hoy porque hoy nos encontramos con el primero de estos cánticos. La prueba suprema de que estos pasajes se refieren a Jesucristo la podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículos 18 al 21. Al escribir Mateo su evangelio, habla de esta profecía como cumplida en el Señor Jesucristo. Dice Mateo 12, 18, «He aquí mi siervo», cita a Isaías, «He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles». Fijaos que el contexto es que los fariseos están buscando la ocasión para destruir al Señor, y Él se aparta. Y muchas personas le siguen, son multitudes los que le están siguiendo, y dice que Él los sanaba. Pero también les decía que no revelara su identidad, no dijera, no fuesen proclamando por ahí quién les había sanado. ¿Por qué? Porque Él no quería que la gente se equivocase. Por ejemplo, imaginaos que vosotros sois el chofer del rey y lo que tenéis que hacer es con su coche de alta gama llevarlo de un sitio al otro. Esa es la esencia de vuestro trabajo, pero alguien os ve que estáis cambiando una rueda y dice, este es el que cambia las ruedas del coche del rey, o estáis mirando el aceite, este es el que cambia el aceite al coche del rey. Bueno, eso forma parte del todo, pero no es la esencia. Parte del ministerio del Señor era mostrar esas señales de su deidad, pero esa no era la esencia. Y Él no quería que la gente lo tomase por lo que no era en esencia y con eso adelantasen la persecución y la muerte porque Él todavía tenía un ministerio que hacer. Y vemos como dentro de ese contexto en que Él está demostrando ser ese Hijo de Dios con poder, ese siervo del Señor anunciado por Isaías, pero Él no hace ostentación de ello, sino más bien dice, no lo digáis a nadie. Y Mateo, que no es el Señor que pronuncia estas palabras, Mateo entiende esto, Mateo inspirado por el Señor, dice que esto fue en cumplimiento de esta profecía de Isaías. Hace referencia a este primero de esos 4 cánticos del siervo. Bueno, pues esa es, como digo, la prueba de que Isaías se está refiriendo, cuando habla del siervo del Señor, se está refiriendo al Mesías que había de venir. Fijaos que el pasaje comienza con un he aquí. Esta expresión teológicamente parece que no dice mucho, pero fijaos. En medio de una situación turbulenta, en medio de anuncios de muerte, en medio de anuncios de exilio, en que parece que Dios se ha olvidado de su pueblo y el pueblo se lo pregunta, ¿realmente Dios tiene poder? ¿Realmente tiene interés en nosotros? Él dice, no os miréis a vosotros y vuestra situación, he aquí, mirad, aquí está mi siervo, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Vemos como en el capítulo anterior Isaías ha estado confrontando a Israel, que también es el siervo del Señor, con esa verdad. Y les ha dicho que Dios es el Dios que ha creado todas las cosas, el Dios que tiene poder, el Dios que ha formado y va a cuidar para siempre a su pueblo. Pero mirando hacia el futuro, les va a dar 2 profecías para que tengan confianza. La situación en la que ellos están por su pecado es inevitable. El Señor no va a aflojar un poco, no va a minorar el castigo que tiene sobre ellos. Pero les anuncia, vendrá uno dentro de unos años, que será Ciro, y lo va a mencionar por su nombre en los capítulos que veremos más adelante, que es mi siervo,
y ese yo lo mandaré para que os deje volver a Jerusalén. Pero más adelante, el Señor está diciendo, fijaos en pero la venida de Ciro será una manifestación, una prueba de que mis palabras no fallan, que yo enviaré a mi siervo con mayúscula. No os equivoquéis en esto. Y fijaos que dice que Él es el escogido de Dios. El hecho de que se hable de Él como el escogido de Dios quiere decir que Dios tiene un plan para su pueblo, Dios tiene un propósito, y en ese propósito, que luego sabremos que ha sido formado antes de la fundación del mundo, está que para que ese pueblo sea siervo del Señor, para que Él pueda ser su Dios y ellos su pueblo, será necesario enviar a este siervo. Un siervo que necesitará ser sostenido por el Señor, ser fortalecido por el Señor, llevado a la victoria por este Señor. Y eso es lo que entendieron los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pedro, cuando está predicando en el día de Pentecostés, lo dice: vosotros habéis crucificado a sí, fue por vuestras manos, que están manchadas de sangre, pero esto forma parte del plan de Dios. Hechos 2:23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Más tarde, en el capítulo 4, versículo 28, orando al Señor, dicen: por cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El hablar del siervo del Señor como el escogido no es simplemente aquel al que el Señor escoge y lo echa ahí como al ruedo, ¿verdad? Y que se apañe con el toro como pueda. No. El Señor lo ha seleccionado y el Señor ha preparado un plan, una organización en el propósito del Señor para poder redimir a su pueblo. Para eso fue necesario que este siervo, que ya hemos visto que no puede ser ningún hombre porque todos los que han venido han fracasado, tendrá que ser un hombre, pero tendrá que ser más que un hombre. Aquí se está dejando entender que tendrá que ser Dios y hombre. Es el siervo del Señor, pero un hombre normal no vale. Va a fracasar. Tendrá que ser el Dios encarnado. Y eso es lo que está explicando Isaías. Eso es lo que entendieron los autores del Nuevo Testamento. Eso es parte de lo que quiso decir Pablo cuando escribió la carta a los Filipenses. Y en el capítulo 2, fijaos cómo usa este lenguaje. Pablo estaba familiarizado con Isaías, ¿verdad? Porque dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿haciendo qué? Tomando forma de siervo. O sea, es Dios y toma forma de siervo. Ese es el lenguaje de Isaías. Hecho semejante a los hombres, no es que se pareciera, es que era un hombre, en la semejanza de un hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De eso nos va a hablar Isaías, nos va a hablar el Señor a través de Isaías. Y lo que vamos a ver en el resto del tiempo que tenemos esta mañana son 5 cosas que podemos extraer de este pasaje. En primer lugar, vamos a ver la relación de ese siervo con el Señor. Y os adelanto que es por medio del Espíritu. Él va a estar investido del Espíritu Santo. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el carácter. El carácter de todos los que han venido ha sido un fracaso. ¿Cómo vendrá este? ¿Vendrá con espada en la mano o vendrá a curar y a sanar? Bueno, ambas cosas. Os doy ya la respuesta. En tercer lugar, vamos a ver cuál va a ser su ministerio. Y se le compara aquí con Moisés. Su ministerio va a ser semejante al ministerio de Moisés, solo que en grado superior. En cuarto lugar, vamos a ver cómo el Señor lo fortalece. Y en último lugar, vamos a ver, ¿y cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que dice el pasaje que debemos nosotros, cómo tenemos nosotros que reaccionar ante el anuncio de que aquí está el siervo del Señor? Y esa respuesta debe ser
un cántico continuo y alegre al Señor. Así que comenzamos, igual que Israel, el siervo del Señor fue fortalecido. Recordad, en el capítulo anterior, capítulo 41, versículo 9, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor se compromete a estar fortaleciendo a su siervo. Ya lo ha dicho. Bueno, pues ahora dice, yo te sostendré. Versículo 6, ya en el capítulo 42. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Fijaos que el Señor está anunciando a aquel pueblo y a nosotros que su siervo que había de venir no iba a estar solo, no iba a encontrarse haciendo un trabajo heroico que ningún hombre antes había sido capaz de completar y que ahora lo tenía que hacer en sus propias fuerzas. Es el siervo del Señor al cual el Señor va a estar fortaleciendo constantemente. Por lo tanto, lo que podemos esperar cuando viene ese siervo es que él esté en constante comunión con el Padre. Un siervo, ¿qué es lo que hace? Lo que se le ordena que haga. El nombre no es simplemente una manera más de llamar al Mesías que había de venir. Habla de cuál era su ministerio. Ese servicio, ese ministerio era la comida del siervo. ¿Recordáis cuando lo dice en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34, le dice a su discípulo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay una conexión íntima. Adán tenía que haber hecho esto, servir al Señor como representante de Dios para el resto de la humanidad, pero falló. Y todos los que vinieron después fueron mediadores, ungidos con minúscula, pero no dieron la talla. Ahora el Señor va a enviar a uno con quien va a tener esta íntima comunión. Todo el ministerio que hizo el Señor fue en una comunión íntima con el Padre. Ahora, ¿cómo iba a suceder eso? ¿Cómo era eso posible? Porque el Señor iba a poner su espíritu en él. Y esto es algo que nos dice este versículo, pero también lo había dicho el Señor anteriormente a través de Isaías, hablando también del siervo del Señor en el capítulo 11, versículo 2. Dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ya lo dice el capítulo 11, lo dice aquí el capítulo 42 y lo volverá a decir más adelante, capítulo 48. Acercaos a mí, versículo 16, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. En el capítulo 61, versículo 1, ese versículo tan conocido por todos nosotros, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. El Señor iba a estar con el siervo. El problema de todos los hombres que fallaron, porque eran hombres, eran caídos, por redimidos que fueran, tenían la carencia, no tenían el poder que ahora el Señor va a dar a este siervo. Y eso lo vemos en todos los aspectos de su vida. En primer lugar, en su concepción. Cuando él fue concebido, el Espíritu Santo estaba interviniendo en ese acto. Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este siervo que venía a hacer la obra del verdadero Hijo de Dios, del verdadero pueblo de Dios,
tenía que ser generado de una manera extraordinaria. El Espíritu Santo tuvo que crear el embrión, de manera sobrenatural, el embrión en el seno de María, de aquel siervo del Señor. El poder creador de Dios que creó el universo que conocemos es el que actuó en el vientre de aquella mujer. Aquel feto que fue formado fue por obra del Señor, el Espíritu Santo. Todo lo que habría de ser, todo lo que Él iba a necesitar en lo físico, en lo espiritual, todo eso fue generado. Los dones, las gracias, las capacidades físicas, mentales, morales, todas ellas fueron formadas por el Espíritu de Dios. Tenía que ser un ser especial y eso lo anuncia allí el Señor. Pero vemos cómo ese bebé nace y lo vemos en su niñez y su juventud. Y vemos cómo esa promesa que el Señor ha dicho que pondré mi espíritu sobre él, ya lo vemos desde que él era pequeñito. Dice Lucas capítulo 2 versículo 40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La gente que lo veía allí en su barrio y en su pueblo podía ver que la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba produciendo su fruto en él. Ese amor, ese gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el fruto del Espíritu, se podía ver en él. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con su siervo por medio del Espíritu. La sabiduría que él necesitaba y que la gente era capaz de él, de verla y sorprenderse, como cuando va al templo con 12 años, la gente se queda asombrada, pero ¿cómo es posible que un niño deje callados a los maestros? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y luego hay un silencio en las Escrituras respecto a esos años, entre esos 12 y los 30 en que aproximadamente comenzó su ministerio. Y ahí se manifestó de nuevo la presencia del Espíritu de Dios en él, en el bautismo. Dice Mateo 3:16, cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo en su bautismo. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fijaos, ese doble ministerio del Espíritu Santo, por un lado, confirmar y afirmar al siervo del Señor de la complacencia de su Padre. Va a llevar a cabo el final el principio y el final, o diría mejor, va a comenzar el ministerio que acabará con su muerte en la cruz. Y para algo tan tremendo, el Señor le confirma que su espíritu está sobre él. Pero luego tenía otra razón de ser esto. Esto no fue hecho en un rincón sin que nadie lo viera. Era para que los testigos conocieran que este era el siervo del Señor sobre el cual él había de poner su espíritu. Le estaba identificando como el siervo del Señor. A este es al que tenéis que oír. Él no se podía cuestionar, aunque las circunstancias por momentos le fuesen adversas. Nunca el siervo del Señor se iba a cuestionar la presencia del Padre en su vida. Lo siguiente que vemos después del bautismo es la tentación. Jesús fue llevado al desierto. ¿Pero por quién? ¿Por invitación de Satanás? ¿Le fue dejando unas miguitas para que siguiera hasta el desierto? No, fue el Espíritu del Señor el que le llevó hasta allí. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No estaba allí a instancias de Satanás, sino por invitación del Espíritu del Señor. ¿Y cuál es el propósito del Señor de llevarlo allí al desierto? Bueno, recordemos que en una ocasión el primer Adán estuvo en el lugar de comunión con el Señor, en la presencia de Satanás. Y allí fue puesto a prueba para que, obedeciendo a la palabra del Señor, ratificase su filiación, que él era un verdadero hijo de Dios. Y Adán falló. Por eso ahora el Señor va allí, movido, invitado, empujado por el Espíritu Santo,
para demostrar en esa obediencia a la palabra que tanto citó Satanás equivocadamente, en obediencia a esa palabra, él iba a demostrar su verdadera filiación. Este es el verdadero siervo del Señor, que no está allí solo enfrentándose al enemigo de las almas, sino que está investido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos que sucede. Y Satanás saca allí todo su arsenal, todo su poder, lo expone allí contra el siervo del Señor, pero él tiene el Espíritu de Dios que está sobre él. El Señor no lo abandona y es por eso que él obtiene victoria para él y para nosotros. Y es interesante que aquel episodio concluye diciendo: he aquí que el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Le consolaban, le fortalecían, por así decir, le daban un aplauso. Has vencido, tú eres el verdadero siervo. El siguiente episodio que vemos es el resto de su ministerio. Recordemos, desde que fue generado en el vientre de María, en su niñez, en su juventud, en su bautismo, ahora en su ministerio. Su predicación, los milagros que hacía, la vida de oración que vivía, fue asistida por el Espíritu Santo. De todo eso nos está hablando Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Eso lo entendieron los evangelistas. Marcos dice: pero si yo, lo anota, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este cuyo deseo máximo era hacer la voluntad del Padre, les dice: ¿a quién creéis que sirvo yo? ¿A Satanás? Pues no estaría derrotando a Satanás. Él es el ungido del Señor. Y por el Espíritu de Dios es que echa fuera demonios. Más adelante, en Lucas 4:14 leemos: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Era en el poder del Espíritu que le acompañó desde su venida a este mundo y le acompañó hasta la ascensión, que se estaba cumpliendo esta profecía. Ese es nuestro sexto punto dentro de este primero, de ver cuál era la relación de Dios con este siervo suyo. Lo vemos en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. El Espíritu del Señor está con él. Su sacrificio, Hebreos 9:14, dice que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Después de aquella agonía en Getsemaní y de afrontar el ser hecho pecado que iba a ocurrir unas horas más tarde, él fue animado. El Espíritu del Señor le acompañó, no le dejó en ningún momento, incluso en el momento de su muerte. Pero también fue resucitado en el poder del Espíritu. Es lo que nos dice Pedro en 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este es mi siervo. Mi espíritu está sobre él, no a rato, no por momento. Está con él en la muerte, en la resurrección y también en la ascensión. Y eso es lo que nos dice Lucas en Hechos capítulo 2, versículos 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oír. Él fue exaltado, fue ascendido a la presencia del Padre en el poder del Espíritu, en la promesa del Señor de que su Espíritu estaría con él. ¿Queda claro quién es el siervo? Queda claro en qué poder va a actuar el siervo. En el poder, ni más ni menos, que del Espíritu de Dios. Pero en segundo lugar, nos dice este pasaje, ¿cuál es el carácter del siervo? Ya vemos su relación, no es un siervo más, no es otro que tendrá ratos buenos y ratos malos de fracaso. No. En el Espíritu todo lo que hará será según la voluntad del Padre. Pero, ¿cómo va a actuar? ¿En qué plan va a venir?
En primer lugar, en el versículo 2 de este pasaje de Isaías 42, se nos dice que vendría en sosiego, en quietud, en serenidad. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esa expresión que aquí se traduce como alzará su voz, en las lenguas semíticas semejantes al hebreo, describen un trueno. Cuando se habla del tronar de un trueno, estos días ha habido tormenta, hemos oído algunos bien fuertes. Bueno, pues se usa esa expresión. O sea, no vendrá, viene con mi espíritu, viene a rescatar, a redimir a un pueblo tembloroso y temeroso, pero no viene a asustarlo, no viene a destruirlo, no viene como un toro desbocado. Vendrá con quietud y serenidad. Habéis visto, aquí ya pocos hay que hayan hecho la mili, pero bueno, si no lo has vivido, te lo han contado, ¿verdad? Ese sargento, cómo le grita a la tropa y se acerca cara con cara y les habla y los hace temblar. ¿No dice que venga así el siervo del Señor? ¿No viene como un generalote dando órdenes a gritos? Y lo vemos, nunca trató a sus discípulos de esta manera. No tenía que disparar órdenes como si estuviese golpeando con un látigo. Su papel no era el de un comandante militar. Fijaos, esta gente están golpeada, están dolida. Muchos pasan de Dios. Allí en Jerusalén, en la época de Isaías, muchos le daban la espalda a Dios. Pero estaban los verdaderos creyentes. Aquellos que estaban sufriendo, en parte por su situación, pero en parte por el pecado comunitario. Y estos no necesitaban, estos que estaban quebrados, no necesitaban gritos, necesitaban palabras de consuelo que se le hablase al oído. Normalmente quien grita es porque no tiene la razón y como no tiene argumentos grita, ¿verdad? Y eso cuenta también para los predicadores. Estos predicadores, yo a veces me pregunto si grito mucho, espero que no, pero una cosa es poner vida y énfasis en lo que se está diciendo y otra es esos predicadores que asustan a la congregación dando golpes y pegando gritos, ¿verdad? Eso no es la imagen del siervo del Señor. Él será sosegado, quieto y sereno. Y en segundo lugar, no solamente vendrá tranquilo, sino que vendrá con amabilidad, con gentileza. Versículo 3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Fijaos que cuando los fariseos están conspirando para destruir al Señor y con ello revelando la maldad que había en sus corazones, Mateo toma este pasaje, hace referencia a este pasaje y dice que este Jesús, el Mesías que ellos no estaban reconociendo, era el verdadero siervo del Señor. Y entre otras cosas podían verlo porque venía con amabilidad. Y habla de esa caña cascada y ese pábilo humeante. No sé si habéis alguna vez tenido ocasión de intentar rescatar del fuego un papel que ya está casi carbonizado y queremos sacarlo y es tan frágil que casi se rompe, se deshace en nuestras manos. O una caña que está a punto de romperse y queremos enmendarla, pero a veces solo el acto de querer arreglarlo, pues lo rompemos. El Señor conoce el corazón de aquellos que le temen, que están trabajados y cargados, están decepcionados. Ya no les quedan lágrimas que echar, lágrimas de arrepentimiento, corazones realmente quebrantados. Y el Señor dice, yo no vengo a echar vinagre en esas heridas, yo vengo a curar. Estos que están al punto de la extinción, yo vengo a darle el ánimo y la certidumbre que le falta. Eso es lo que dice Pedro cuando nos anima a orar en 1 Pedro 5:7. Echemos, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es el tipo de siervo que el Señor va a enviar. Este es el tipo de respuesta del Espíritu obrando en un siervo del Señor. Eso tenemos que tenerlo en cuenta en la práctica, por ejemplo, cuando estamos criando hijos. Es bueno que nosotros les corrijamos y les demos normas y que aprendan a obedecer, a ser responsables y todo eso. Pero solo el Espíritu del Señor puede hacer esa obra para que no solamente sean amables, sino que la amabilidad salga de sus corazones.
para que no solamente hagan ejercicios religiosos, sino que la fe surja de su corazón. Por eso necesitamos orar, ser buenos padres, ser conscientes, enseñarles, corregirles. Pero orar más que todo eso, orar para que el Espíritu de Dios obre en sus corazones. Y cuando una de esas criaturas sea un niño pequeño, o sea un hombre ya de edad avanzada, cuando viene al Señor, el Señor no se cruza de brazos y dice, ahora viene, después de toda una vida desperdiciada, has oído miles de sermones, ahora viene, estas son horas. No, les recibe como aquel ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No sabemos el trasfondo de aquel hombre, si venía de un hogar desestructurado o que era un sinvergüenza porque le gustaba. No lo sabemos, pero el Señor le da palabras de consuelo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En tercer lugar, hemos visto que viene con sosiego, con gentileza, habla de su justicia. Actuaría en justicia, sería fiel, por medio de la verdad traerá justicia. No con el látigo, no con la espada. Traerá justicia por medio de la verdad. Dios abunda en justicia y su siervo actuará de esa manera. Ese Dios que es grande en misericordia, ese Dios que es fuerte, misericordioso, perdonador, cuando se encarna en su Hijo y está lleno del Espíritu Santo, no va a forzar a nadie, sino que en justicia hablará a las naciones. De hecho, se habla de él en Isaías capítulo 11, versículo 5, se dice que será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Justo y equitativo. Esa es la esperanza que traería este siervo del Señor. En cuarto lugar, se habla de su fortaleza, versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. No vendrá con ese ímpetu del corredor de distancias cortas, pero que luego queda desfondado. Lo suyo será una maratón, pero no se debilitará, no se irá apagando poco a poco, no será una caña cascada ni un pábilo humeante. Será un salvador de potencia, de fortaleza y de poder, de resistencia y de aguante, de valor y de coraje. O sea que será un siervo humilde y amable, pero al mismo tiempo será un rey. Y cuando nosotros leemos estas cosas y cantamos de estas cosas y nos gozamos en estas cosas, hay que ver el siervo del Señor, el sacrificio que hizo y cuánto me ama. Pero no olvides que Él también es el rey. Él establecerá justicia. Así que hemos visto, en primer lugar, la relación del siervo con el Señor por medio del Espíritu. En segundo lugar, hemos visto cuál es su carácter. En tercer lugar, vamos a ver cuál es su ministerio. Y su ministerio nos recuerda al ministerio de Moisés. Desde el principio del libro, Isaías deja claro que el plan de Dios incluye no solamente la salvación de unos pocos judíos. De hecho, ha estado hablando y seguirá hablando de un pequeño remanente, como un árbol que ya está talado, que está muerto, pero tiene unas raíces tan fuertes que algún brotecillo sale. No. Este es un Salvador para todas las naciones, todas las costas. Recordemos lo que dice en el capítulo 2 de este libro, de esta profecía, Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y atención, y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Fijaos, este que es un siervo, pero que al mismo tiempo es un rey poderoso, no lo será simplemente para una pequeña etnia y dentro de esa una minoría casi inexistente. No. El proyecto de Dios a través de este siervo es para las naciones. De nuevo aquí en el capítulo 42, versículo 4, dice,
ya hemos visto, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Ahora, el problema que encontramos aquí es que aparece esta expresión de la ley. La ley nos recuerda a Moisés y también pues esto genera el problema de aquellos que tienen bien arraigada la creencia sana de que nosotros no somos salvos por nuestro cumplimiento de la ley, sino pura y exclusivamente por la gracia. Ahora, el problema, siendo eso verdad, sin ningún calificativo, esa es la verdad del Evangelio, somos justificados por la obediencia a la ley de nuestro Señor Jesucristo, que nos es imputado a nosotros, pero ¿y qué pasa con la ley? Y algunos dicen, no, eso no tiene nada que ver con nosotros, eso es algo del pasado y nosotros somos de la época del Evangelio. Pero fijaos que en este uso la palabra ley precisamente se está refiriendo al Evangelio. Juan Calvino, en su comentario al libro de Isaías, lo pone de la siguiente manera. Cito, aquí emplea la palabra ley en el sentido de doctrina, ya que la palabra hebrea para ley se deriva de un verbo que significa enseñar. Y los profetas están acostumbrados a hablar del Evangelio de esa manera, para mostrar que no sería nada nuevo ni contrario a lo que ya había enseñado Moisés. Fijaos, cuando dice que Él establecerá, versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Las costas esperarán su enseñanza. Las costas esperarán su doctrina. El Evangelio es universal. El Evangelio no es solamente para Israel, no es solamente para los judíos. Porque es en la enseñanza, la misma enseñanza que trajo Moisés. El problema es que no hemos entendido a Moisés. No hemos entendido para qué habló el Señor a través de Moisés. Fijaos, aún el Nuevo Testamento nos habla, por ejemplo, dice que a los hijos cristianos le dice, obedeced a vuestros padres porque ese es el primer mandamiento con promesa. No es que por obedecer ese mandamiento tenemos la promesa de una vida duradera. Pero por esta enseñanza, quien teme al Señor y teme la enseñanza del Señor por la pura gracia de Él, entonces obedece a la ley. No como un medio para alcanzar la justicia, sino como evidencia de que la justicia de Dios en Cristo se ha manifestado en nosotros. Así que tenemos que tener cuidado. El Señor dice que Él no ha venido a abrogar la ley o los profetas. No ha venido a abrogar, sino a cumplir. Así que la reprensión y el castigo vendrán sobre aquellos que desobedecen la ley de Dios. Igual, ¿por qué estaban a punto de ser extinguidos? ¿Por qué van a ser llevados al exilio 100 y pocos años después de ser escrito este capítulo? Por la desobediencia a la ley. Porque no estaban viviendo por el Espíritu de Dios, en obediencia a Dios. Y por eso habían de ser castigados, porque el Señor, al que ama, castiga y azota al todo el que tiene por hijo. Y fijaos que la ley está dada en el contexto de la gracia. Dios había dado una promesa a Abraham de que en su simiente, los que como él creyesen en las promesas del Señor, su fe le sería contada por justicia. Y dentro del marco de ese pacto, el Señor 430 años después presenta la ley por medio de Moisés, no como un contraste, no como dos maneras de estar en comunión con el Señor, sino que por la gracia el Señor nos dice, así como tenéis que vivir. Y así es como el Señor, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿cómo comienzan? Yo ya soy Jehová tu Dios. No se trata de que vamos a ver si arreglamos esto y entramos en un pacto. No, yo ya soy Jehová tu Dios, que te saqué ya de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y los demás mandamientos. Sobre la realidad de que la promesa del Señor a Abraham se está cumpliendo, el Señor dice, así tienes tú que vivir. Y eso es lo que aquí nos está diciendo Isaías. Es de esta manera, sin salirnos del pacto de la gracia, es como este siervo traerá justicia a las naciones. La misma promesa que dio Dios
a Abraham, luego se mantiene en el tiempo de Moisés. Es cierto que hay ciertos elementos que tenían que ver con la teocracia que no tienen una aplicación directa para nosotros. Sí, los principios que estaban detrás de esto. Es cierto que los aspectos ceremoniales de la ley han sido cumplidos en Cristo, pero las enseñanzas morales siguen siendo vigentes para nosotros. Y lo que se conoce en esta división, que no deberíamos hacer, de la ley en tres aspectos, porque es una sola, dentro de un mismo pacto, nos viene a decir eso. Y no debemos de decir, no, estamos bajo la gracia, pisoteamos la ley. Pero vemos como el Señor, al hablar aquí, en este versículo, de que los pueblos, las naciones de costa a costa esperarían su ley, ¿a qué nos recuerda esto? Nos recuerda a Moisés. ¿Y quién era Moisés? Un precursor de Cristo. ¿Os acordáis de lo que le dice el Señor a Moisés en Deuteronomio 18, versículo 15? Anuncia al pueblo, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Mirad qué promesa le da Dios a Moisés. Dice, tú te extinguirás, tú no vas a ver ni la tierra que os he prometido. Pero pasará un tiempo y profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Como Moisés, aquí tenemos un profeta. Como Moisés, aquí tenemos a un libertador. Ese es el ministerio principal de aquel siervo del Señor. Y es interesante que en el monte de la transfiguración, ¿os acordáis? Están los tres discípulos del círculo más íntimo del Señor, Pedro, Jacobo y Juan, y está allí el Señor y se transfigura y ven algo de su gloria que no se veía habitualmente, y ahí están Moisés y Elías. ¿Y de qué están hablando? Dice en el versículo Lucas 9, 30 y 31. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿Sabéis cuál es la palabra que aparece aquí en el original? Hablaban de su éxodo, de su salida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El éxodo que hizo el Señor sacando a su pueblo de Egipto era una prefiguración de lo que Jesucristo iba a hacer. Y ellos estaban hablando de cómo todo aquello que ellos habían vivido en el pasado ahora estaba a punto de cumplirse. El Señor era el Mesías. El Señor era el Moisés, del cual Moisés era solamente un símbolo, era solamente un tipo. Este es el ministerio del siervo del Señor. Luego, y sé que andamos cortos de tiempo, pero pasamos a nuestro cuarto punto. Se habla del fortalecimiento de este siervo. Hay dos asuntos aquí muy importantes que se dicen sobre el siervo. Uno que tiene que ver con el carácter de Dios y otro con la misión del siervo. Ya hemos visto como el capítulo anterior, y ahora se vuelve a afirmar el hecho de que Dios es el todopoderoso creador de todas las cosas. Versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Fijaos, Él es el dador de toda vida. Él es el Dios del pacto. Este es el Dios que es celoso de su gloria. Dice, y a ningún otro daré esta gloria. No compartiré mi gloria con ninguno. Versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre. Jehová, el Dios del pacto. Este es mi nombre. Y no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Bueno, pues este Dios Jehová es el que está hablando. Y es el que dice, os anuncio esto porque yo soy el Dios de la historia. Yo soy el que cree y yo soy el que pongo el fin a esta historia, la historia de la redención. Como he hablado en el pasado y se ha cumplido, tened por seguro que lo que digo respecto del futuro
será igualmente seguro. Mirad el versículo 9. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y esa es nuestra confianza. Si lo que el Señor dijo en el pasado se cumplió, nos da confianza para lo que nos dice respecto de lo que viene. Yo anuncio cosas buenas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Había sido prometido un hijo de la mujer que pondría este mundo en orden. Y pasaba un año y un siglo y otro. Y parecía que la palabra de Dios no tenía cumplimiento. Pero el Señor dice, como mi palabra ha sido fiel, ha tenido un cumplimiento perfecto y absoluto. Lo que anuncio, contad con ello como una realidad, porque yo Jehová he hablado. Así que vemos que este que ha sido ungido desde antes de la fundación del mundo, escogido con ese plan, viene ya con una hoja de ruta prefigurada. No va a venir aquí a improvisar, vendrá a hacer aquello que yo le envío a hacer. Y este vendrá a ser luz de las naciones. Es lo que habíamos visto cuando el Señor llama a Isaías. Isaías se dispone, Señor, heme aquí, aquí estoy. Bueno, te voy a mandar a un pueblo sordo que además se tapa los oídos y ciego que además se pone algo delante de los ojos. Pero yo te envío a ti para que abras esos ojos. Ese es el ministerio del siervo del Señor. Lo que no consiguieron ser Abraham, ni Moisés, ni David, es ser luz a las naciones. Ellos eran una sombra muy opaca de aquel que había de venir, hasta que vino uno que pudo decir, yo soy. Ese yo soy de la antigüedad, si yo soy la luz del mundo. Y es lo que dice aquí el versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El Señor está hablando aquí del pacto de la redención. Este vendría a redimir al mundo, a traer esa gracia de ese pacto, que es el mismo. El pacto de redención, el pacto de gracia, desde el punto de vista nuestro, es de gracia totalmente para nosotros, pero a Él le costó el precio de dar su vida para comprarnos a nosotros. Y eso es lo que está anunciando aquí el Señor. Este es mi siervo, en el cual se cumplirá mi palabra. Y terminamos después de algo tan maravilloso como lo que tenemos en estos primeros versículos. ¿Cómo hemos de responder? ¿Cómo dice el Señor que deberíamos responder? ¿De qué te dan ganas a ti ahora mismo si este mensaje ha llegado o está llegando a tu corazón? Versículo 10. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto en él hay, las costas y los moradores de ella. Yo no sé vosotros, pero mi experiencia cuando podemos cantar en un culto normal, venimos, comenzamos, leemos la palabra del Señor, oramos al Señor y luego tenemos un tiempo para cantar. Y eso estimula nuestros corazones, nos llena de gozo, de alabanza. Pero en mi experiencia personal, no solo cuando soy yo quien tiene que traer el mensaje del Evangelio, sino cuando quien sea que predica me estimula a cantar. Mi manera de cantar después de que he sido confrontado con las verdades de la palabra del Señor es diferente de cuando vengo, por así decir, en frío. Y no es un asunto emocional, es que la palabra del Señor, si hace mella a nosotros, nos debe llevar. Lo vemos en el mundo del deporte, la gente aplaude sin más, no aplaude porque alguien ha hecho algo maravilloso. Y cuando alguien canta en un festival, un músico, una orquesta, cantan, tocan y aplauden, cuando ha habido algo extraordinario. Hoy vivimos en el mundo de los aplausos y se aplaude por todo. Aplaudimos en un funeral y cosas así, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos lleva a decir, estoy conmovido? Pues la palabra del Señor. Y después de ser presentados
ante este siervo del Señor, con este ministerio y con este fin, realmente es que nos quedamos sin opciones. Solo debería salir de nosotros ese deseo de cantar. Fijaos que aún los santos que ya están en la presencia del Señor, sus cuerpos se están descomponiendo en la tierra, pero sus almas están despiertas en la presencia del Señor. ¿Y qué están haciendo allí, ociosos o no? Cantando de las miles de cosas que puede hacer un alma desposeída de su cuerpo. Vemos que lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, Él vio esas almas que cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro. Este siervo es digno de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así están ahora mismo las almas de los redimidos, viendo la gloria del Señor, lo que el Señor ha hecho por ellos, de lo que les ha librado. Los tiene cantando. Lo vuelve a decir el capítulo 14, versículo 3 de Apocalipsis. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. David, ese hombre, ese dulce cantor de Israel, ya se anticipó a esto. Y cuando él conoció la salvación del Señor, el perdón del Señor, la comunión con su pastor, ¿qué es lo que dice? Hasta en 6 ocasiones. Él mismo lo hace o invita a otros a cantar. Salmo 33:3. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Hoy hemos comenzado leyendo el Salmo 98, que decía el versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Salmo 144, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Salmo 149, aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Y a esto nos invita también Isaías, aquí en el versículo 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Alcen la voz al desierto el desierto y sus ciudades. Las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela. Y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Fijaos, esa debe ser la expresión. El Señor ha creado la música y nos ha dado el don de poder cantar. ¿Y por qué es nuevo este cántico? No porque sea el hit de este verano, ¿verdad? No es nuevo porque aquellos que están deprimidos, aquellos que están desconsolados, aquellos que solamente prevén mortandad, tienen la promesa de que el Señor envía un siervo, que será su Salvador, que será su sustituto, que será el que en justicia establezca una relación con su Señor. Y no habría ni que decírselo, pero por si acaso, le dice, cantad el cántico nuevo de los redimidos. ¿Os acordáis de lo que leemos en el libro de Éxodo? Con respecto a esto, en los primeros capítulos dice que el pueblo solamente gemía delante del Señor. Pero cuando el Señor envía esas 10 plagas de juicio y los saca y cruzan el mar, ¿qué es lo primero que hacen? Entonces no solo María y Aarón y Moisés, sino todo el pueblo, ¿qué es lo que hicieron? Cantaron un cántico nuevo. Mientras estaban haciendo ladrillo en aquel campo de concentración, ese campo de trabajo forzado, apenas podían gemir, no tenían tiempo ni ganas para otras cosas. Es lo que le pasaba a los judíos que estaban en Babilonia. Tenían las arpas desafinadas, colgadas. ¿Para qué las queremos? ¿Cómo podemos cantar los cánticos del Señor en esta tierra ajena? Pero si tú has sido redimido, si tú tienes esta esperanza, si este siervo del Señor es tu Señor y tu Salvador, ¿cómo puede en el momento de cantar? Hoy no vamos a poder hacerlo, pero cuando se puede, ¿cómo es que no lo hace? ¿Te has examinado alguna vez? Cantes bien o cantes mal. Haz un ruido que agrade al Señor, aunque no pilles ni una nota. Pero que sea esta verdad del Evangelio,
la verdad de este Mesías Salvador, la que te lleve a hacer un recuento de las cosas que el Señor ha hecho por ti. Pero fijaos que nos dice el pasaje que el Señor, cuando envía a sus siervos, vendrá y tendrá una doble función. Y eso lo recoge mejor que nadie Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Cuando venga este siervo, tendría una doble función. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Ese es el lenguaje de este pasaje. Que nos hace llorar de emoción, de gratitud, nos hace cantar. Sé que también vendrá en juicio. Eso lo tienes que tener en cuenta. Tú que no cantas o que no cantas desde el corazón porque no tienes el gozo del redimido, que no entiendes estas cosas. Mira lo que dice el Señor para ti. Versículo 13. Jehová saldrá como gigante. Mirad qué lenguaje de violencia. Saldrá como gigante, como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se forzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Pero ahora, ¿qué dice? Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en isla y cercaré los estanques. Ese es el Dios que ya hace 2000 años envió a su siervo, al Mesías, a Jesucristo, el cual vino manso y humilde, pero que anuncia que también vendrá a reivindicar su santidad que muchos están despreciando. Fijaos, este es el mismo que un versículo después, el versículo 16, viene y dice, Él viene a guiar como a un ciego de la mano. Guiaré a los ciegos, el mismo que gritará como una parturienta, que asolará, devorará, que enviará una riada y que secará los estanques. Dice, pero guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no lo desampararé. Este Señor volverá. Y tú y yo tendremos que estar delante de Él un día en un tribunal. ¿Y cómo nos relacionaremos con Él? ¿Como este Dios airado que viene en destrucción? ¿O como este que toma como a un ciego y lo guía de la mano? Considera estas cosas. Cada domingo estás escuchando el mismo mensaje. Algunos estáis siendo quebrantados cada domingo. Otros estáis endureciendo vuestro corazón. No ante mí. Yo estoy aquí un tiempo, pasaré, pero la palabra del Señor no pasará. Las demandas del Señor para ti son estas. Este es el Dios al que tú te enfrentas. Este es el Dios al que tú estás amando hasta el punto de estar exultante de gozo y por eso le cantas. O al Dios que desprecias, al Dios que dejas para otro día que tal vez no venga. Quiero al Señor bendecirnos. Quiero al Señor que nosotros tengamos humildad delante de Él, que digamos, Señor, yo merezco que vengas en juicio, pero te doy gracias porque ese juicio ya ha caído sobre tu siervo, el Mesías. Y que de esa manera podamos con el autor Francis Role cantar este himno. Cantaré la bella historia que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Cristo vino a rescatarme, vil, perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil Él me llevó. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Porque eso es así, cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor.
Oremos. Señor, este es un pasaje complicado. La exposición ha sido larga. Tal vez no estamos preparados, pero Señor, si solamente hemos podido entender lo más básico, que tú eres un Dios que no puede tolerar el pecado, ni siquiera en tus siervos más escogidos, que por eso los tienes que disciplinar, pero que con eso, Señor, tú estás mostrando simplemente el cumplimiento de tu pacto, ese pacto que hiciste con tu Hijo en la eternidad, del cual nosotros somos beneficiarios. Pensar en estas cosas nos conmueve, Señor. Cuánto desearíamos poder ponernos de pie ahora y cantar con todo nuestro corazón, con toda la fuerza de nuestras gargantas, reconociendo, haciendo recuento de las maravillas que hemos entendido que tú has hecho por nosotros. Señor, no sabemos cuándo será que volvamos a hacer estas cosas, pero sí sabemos que algo nadie nos quitará y nada nos quitará, y es que los redimidos estaremos por toda la eternidad sirviéndote en una comunión ininterrumpida contigo, ausentes ya del pecado, de su memoria, de sus sombras, de su dolor. Estaremos cantando a ti, ese cántico que solo pueden cantar los redimidos. Señor, pero nuestro gozo ahora no es completo, porque en torno a nosotros tenemos tantos seres queridos. Algunos están aquí en esta mañana, Señor, que siguen endureciendo sus corazones como hizo Faraón, como hizo el pueblo de Judá en tiempos de Isaías. Tu juicio viene sobre ellos. Señor, solo deseamos que tú tengas misericordia, que tú les abras los ojos, que les quites esa ceguera que les impide rendirse a ti. Oh Señor, ten misericordia de ellos y de nosotros. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra escuchada en esta mañana. Ayúdanos a digerirla, ayúdanos a vivir por ella. Te lo pedimos por Jesucristo, tu siervo, nuestro Salvador. Amén.